menor lanzó mi anillo de compromiso al mar, así que revelé sus secretos. Soy una mujer de 28 años recientemente comprometida con mi novio de 7 años, Liam, que tiene 30. Me propuso matrimonio durante un viaje sorpresa a la playa, y fue todo lo que siempre había soñado: una puesta de sol, el sonido de las olas y Liam de rodillas con el anillo más hermoso que jamás había visto. Fue perfecto, y estaba en las nubes. Sin embargo, si conocieras a mi familia, sabrías que nada en mi vida puede mantenerse sencillo por mucho tiempo. Mi hermana menor, Emma, que tiene 26 años, siempre ha sido el centro de atención. Es la niña de oro de la familia, y mis padres siempre la han consentido sin importar qué. Si cometía un error, tenían excusas listas. Si yo lograba algo, encontraban la manera de minimizarlo en comparación con ella. Todo en nuestra familia gira en torno a esta dinámica, y ha sido así desde que tengo memoria. Cuando llamé para compartir la noticia de mi compromiso, mi mamá estaba emocionada, bueno, durante unos 2 segundos. Luego me preguntó si Emma ya lo sabía. Mi papá intervino para recordarme que no hiciera que Emma se sintiera excluida, lo cual me pareció extraño porque este era mi compromiso, no una actividad grupal. Fue una señal de alerta, pero lo dejé pasar. Para celebrar el compromiso, mis padres sugirieron unas vacaciones familiares en un resort junto a la playa. Dijeron que sería una oportunidad para que todos nos relajáramos y conectáramos. Liam estaba dudoso, pero lo convencí de que estaría bien. Después de todo, pensé, ¿qué es lo peor que podría pasar? Emma llegó tarde, como siempre, entrando como si fuera la invitada de honor. Parecía molesta todo el tiempo. Al principio pensé que era por el calor, pero su actitud se volvió evidente durante la cena. Hizo comentarios sarcásticos sobre el tamaño de mi anillo, comparándolo con el que su prometido, Jason, le había dado. Liam realmente optó por algo minimalista, dijo riendo. Jason parecía incómodo, pero nadie dijo nada. Era el clásico comportamiento de Emma. Siempre encontraba una forma de arruinar el momento sin ser abiertamente confrontacional. Al día siguiente decidimos tomar algunas fotos familiares junto al agua. Mi mamá quiso una foto de Emma y yo juntas, tomadas de la mano, y accedí a regañadientes. Emma tomó mi mano y se puso a admirar el anillo de forma exagerada. ¿Estás segura de que esto no se caerá? Es tan ligero que podría flotar, bromeó. Forcé una sonrisa, pero sentí a Liam tensarse a mi lado. Entonces ocurrió. Emma sostuvo mi mano un poco demasiado fuerte y, antes de que pudiera reaccionar, lanzó mi anillo al océano. Fue tan rápido que apenas lo procesé. Un momento estaba sosteniendo mi mano, y al siguiente, ella estaba jadeando dramáticamente y diciendo, «Oh, no». Se resbaló. Ni siquiera intentó esconder la sonrisa en su rostro. Todos se quedaron paralizados. Mi mamá fue la primera en hablar, regañándome por reaccionar de manera exagerada. Mi papá sugirió que había sido un accidente. Liam y yo ya estábamos en el agua, buscando frenéticamente, pero las olas hacían imposible ver algo. Después de lo que pareció una eternidad, nos dimos por vencidos. El anillo se había perdido. La disculpa de Emma fue la guinda del pastel. Lo siento mucho, dijo, con un tono cargado de sarcasmo. No quise que pasara. Tal vez no deberías usar algo tan flojo la próxima vez. Mis padres, en lugar de responsabilizarla, me dijeron que debía dejarlo pasar porque los anillos se pueden reemplazar. Liam estaba furioso y quería que nos fuéramos de inmediato. Yo también estaba enfadada, pero no estaba lista para dejar que Emma ganara. Irnos significaría que se salía con la suya, y estaba cansada de ser la que retrocedía. Esa noche, mientras todos fingían que nada había pasado, aparté a Emma para confrontarla. Puso los ojos en blanco y me acusó de estar exagerando. Siempre eres tan sensible, dijo. No es mi culpa que no puedas tomarte una broma. Jason, el prometido de Emma, escuchó parte de nuestra conversación. Parecía genuinamente sorprendido cuando le conté lo que había hecho. No lo hizo con intención, dijo débilmente, pero su expresión decía otra cosa. Podía notar que estaba empezando a ver un lado de Emma que no conocía. El resto del viaje fue tenso. Mis padres seguían tratando de hacerme sentir culpable para que perdonara a Emma, diciendo cosas como, está bajo mucho estrés planificando su boda y la familia es más importante que una joya. Liam se mantuvo a mi lado, animándome a mantener mi posición. Al final del viaje, supe que esto no era algo que pudiera simplemente ignorar. Emma había ido demasiado lejos, y la constante indulgencia de mis padres solo la había empeorado. Era hora de que enfrentara las consecuencias de sus acciones. Por una vez,
No iba a dejar que arruinara otro momento importante en mi vida sin luchar. Mientras hacíamos las maletas para irnos, decidí que estaba harta de ser la persona que siempre cedía. Emma no iba a salirse con la suya, no esta vez. Si quería jugar, le demostraría que yo también podía jugar. Actualización 1. Después de las desastrosas vacaciones familiares, no podía dejar de pensar en lo que Emma había hecho. Cada vez que intentaba superarlo, su cara engreída, su disculpa sarcástica y las excusas de mis padres se reproducían en mi mente. Liam me recordó que Emma no era intocable, y tenía razón. Si ella quería jugar, finalmente estaba lista para responderle. El primer paso fue recopilar información. Emma siempre había sido buena presentándose como perfecta ante quienes no la conocían bien, pero yo sabía mejor. Comencé revisando silenciosamente sus cuentas de redes sociales, prestando más atención de lo que normalmente lo haría. En su Instagram, noté algunos comentarios crípticos debajo de sus fotos de un hombre que no reconocía. Los comentarios no eran abiertamente coquetos, pero definitivamente eran más personales que cualquier cosa que Jason escribiría. Hice clic en su perfil y descubrí que trabajaba en la misma empresa que Emma. Liam, siempre mi cómplice, me animó a investigar más. Sugirió que, si Emma no tenía problema en comportarse de forma imprudente frente a la familia, no había forma de saber qué más podría estar ocultando. No tardé mucho en encontrar más pistas. Un conocido mutuo había etiquetado a Emma en una historia hace 4 meses. En el video, estaba bailando en un evento de trabajo con el mismo compañero de trabajo. Jason no estaba allí, y Emma estaba actuando demasiado cómoda con ese hombre. Guardé el video por si acaso. Fue alrededor de este tiempo cuando Jason me llamó. No lo esperaba, pero dijo que quería aclarar lo que había pasado en la playa. Admitió que se había sentido incómodo con cómo Emma se comportó, pero que se sentía atrapado porque sus padres siempre se ponían de su lado. Entonces soltó una bomba. Había estado cuestionando su relación durante meses. El temperamento y el egoísmo de Emma habían comenzado a desgastarlo, pero se sentía demasiado comprometido con el compromiso como para echarse atrás. Esa conversación solidificó mi determinación. Emma había provocado esto, pero sus padres solo lo habían empeorado al consentirla siempre. Recordé cómo había saboteado a su exnovio en la universidad, difundiendo rumores sobre él solo porque rompió con ella. No era la única vez que había herido a alguien por diversión, era un patrón, y finalmente iba a detenerlo. La siguiente vez que visité a mis padres, los enfrenté por su comportamiento. Les señalé como siempre defendían a Emma sin importar lo que hiciera. Me desestimaron, llamándome celosa y acusándome de exagerar. Mi mamá incluso intentó hacerme sentir culpable diciendo que estaba destrozando a la familia. Ese día me fui sabiendo que no iban a cambiar, pero no lo estaba haciendo por ellos. Lo estaba haciendo para asegurarme de que Emma enfrentara las consecuencias de sus acciones. Una noche contacté a la ex mejor amiga de Emma de la secundaria, alguien a quien había apartado hace años después de una pelea. Me sorprendió cuando estaba dispuesta a hablar. Compartió historias sobre cómo Emma la había manipulado a ella y a otros, a menudo mintiendo para salirse con la suya. Luego mencionó algo impactante. Emma había estado enviando mensajes de texto a alguien con quien trabajaba, un compañero rico de quien había insinuado que estaba interesado en ella. Eso fue toda la confirmación que necesitaba. No iba a acusar a Emma de infidelidad sin pruebas, así que comencé a planificar. Mencioné al compañero de trabajo casualmente durante una cena familiar, haciéndolo sonar como si lo hubiera escuchado de otra persona. Emma no negó conocerlo, pero se veía molesta y lo descartó rápidamente. Su reacción fue suficiente para sembrar dudas en Jason, que estaba sentado en la mesa. Más tarde, noté que la observaba más de cerca. Mientras tanto, Emma continuaba con su actitud engreída, tratándome como si no importara. En un momento, me acorraló y sonrió con suficiencia, diciendo que siempre sería la favorita sin importar lo que hiciera. Solo me hizo sentir más determinada a exponerla. Las sospechas de Jason crecieron a medida que las excusas de Emma se volvían menos creíbles. Comenzó a cancelar planes con él y a quedarse tarde en el trabajo con más frecuencia. Jason volvió a confiar en mí, diciendo que algo no se sentía bien. Esa misma noche, finalmente obtuve la evidencia que necesitaba. La antigua amiga de Emma tenía capturas de pantalla de Emma enviando mensajes a su compañero de trabajo sobre escabullirse juntos y como Jason nunca lo sabría. Me las envió, y sentí una mezcla de ira y satisfacción. Emma se había preparado para esto, y ahora no había salida. Cuando le mostré los mensajes a Liam, estuvo de acuerdo en que era hora de actuar. No iba a confrontar a Emma directamente, eso solo le daría la oportunidad de tergiversar las cosas a su favor. En cambio,
decidí dejar que Jason viera la verdad por sí mismo. Emma había arruinado uno de los momentos más felices de mi vida, y ahora estaba a punto de enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. Actualización 2. La cena de cumpleaños de Jason se celebró en un pequeño y elegante restaurante que Emma había insistido en reservar ella misma. Le encantaba ser el centro de atención y había preparado todo a lo grande: decoraciones, pastel y una lista de invitados que incluía amigos mutuos y familiares. Era el escenario perfecto para lo que tenía planeado. Liam y yo llegamos temprano, tomando nuestros asientos al final de la mesa, donde teníamos una vista clara de todo. Llevé una carpeta de manila sencilla, discretamente guardada en mi bolso. Emma estaba en su elemento, prácticamente pegada a Jason. Reía en voz alta, tocaba su brazo en cada oportunidad y se aseguraba de que todos notaran lo enamorados que estaban. Jason seguía la corriente, pero podía ver las grietas en su fachada. No estaba tan receptivo como de costumbre, y sus sonrisas forzadas insinuaban las dudas que me había compartido. La cena transcurrió sin problemas al principio. Todos charlaban y disfrutaban de la comida, y Emma se aseguraba de desviar cada conversación hacia sí misma. Cuando se sirvió el plato principal, Emma se levantó para dar un brindis. Elogió a Jason, llamándolo su roca y el amor de su vida. Incluso se emocionó un poco, ganándose un aplauso de los invitados. Era el típico espectáculo de Emma, manteniendo su imagen perfecta. Esperé hasta que se sirviera el postre. El momento tenía que ser perfecto. Mientras cortaban y distribuían el pastel, saqué la carpeta y caminé hacia Jason. La coloqué frente a él sin decir una palabra. Emma lo notó de inmediato y se quedó paralizada. Sus ojos iban de mí a la carpeta. Jason la abrió y empezó a hojear las capturas de pantalla de los mensajes de Emma con su compañero de trabajo. Su rostro palideció al darse cuenta de lo que estaba viendo. La mesa quedó en silencio. Jason empujó su silla hacia atrás y se puso de pie, sosteniendo la carpeta en su mano. Miró directamente a Emma y le preguntó si era verdad. Emma balbuceó, su fachada confiada se desmoronaba. Intentó agarrar la carpeta, pero Jason retrocedió, manteniéndola fuera de su alcance. Fue entonces cuando los invitados comenzaron a susurrar entre ellos, tratando de entender qué estaba pasando. La voz de Jason era firme mientras decía que Emma había estado enviando mensajes a otro hombre, engañándolo a sus espaldas. Leyó uno de los mensajes en el que Emma escribía que merecía algo mejor y que su compañero de trabajo era más emocionante que Jason. La habitación estalló en murmullos de sorpresa e incredulidad. Emma, claramente en pánico, intentó negarlo todo. Afirmó que los mensajes eran falsos y me acusó de intentar sabotear su relación por celos. Su voz se volvió más alta y desesperada, pero nadie parecía creerle. Jason la miró con una mezcla de ira y decepción. Luego, sin decir una palabra más, anunció que el compromiso había terminado y salió del restaurante llevándose la carpeta consigo. Lo que siguió fue un caos. Emma se derrumbó en lágrimas, acusándome de arruinar su vida. Gritó sobre cómo siempre había estado en mi contra y cómo esto era solo otro intento de robarle el protagonismo. Mis padres, por supuesto, corrieron a su lado, consolándola y mirándome como si yo fuera la villana. Exigieron saber por qué había hecho algo tan cruel. Con calma les recordé que Emma se lo había buscado. La noticia se esparció rápidamente después de la cena. Para el día siguiente, Jason había actualizado su estado en las redes sociales a soltero, y amigos mutuos comenzaron a contactarme para obtener toda la historia. Me mantuve breve, confirmando únicamente que Jason había descubierto la infidelidad de Emma. La mayoría de las personas se pusieron del lado de Jason, expresando incredulidad por el comportamiento de Emma. Algunos incluso mencionaron que habían notado señales de advertencia en su personalidad antes, pero no habían querido decir nada. Emma intentó manipular la narrativa, publicando estados vagos sobre traición y cómo su familia se había vuelto en su contra. Pero sus intentos de ganar simpatía fracasaron. Ahora todos conocían la verdad, y nadie compraba su versión de los hechos. Liam, siempre solidario, me recordó que enfrentar a Emma había sido lo correcto. Por primera vez, sentí que tenía el control de la situación en lugar de dejar que ella dictara todo. Mis padres, predeciblemente, me rogaron que me disculpara. Insistieron en que había ido demasiado lejos y que Emma estaba sufriendo por mi culpa. Me negué. Emma no era la víctima aquí y no iba a fingir lo contrario. Sorprendentemente, varios miembros de la familia extendida se acercaron a mí en privado para expresar su apoyo. Admitieron que habían visto el lado manipulador de Emma a lo largo de los años, pero se habían mantenido en silencio para evitar dramas. Saber que no estaba sola en esto me dio una sensación de validación.
En los días que siguieron, Emma quedó cada vez más aislada. Jason la bloqueó en todas las plataformas. Los amigos mutuos dejaron de responderle, e incluso sus compañeros de trabajo comenzaron a distanciarse. Estaba claro que estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones, y por una vez, nadie venía a rescatarla. Sentí una extraña sensación de alivio al ver cómo se desarrollaba todo. Durante años, Emma se había salido con la suya tratando mal a las personas, y ahora finalmente estaba siendo responsable de sus actos. Liam y yo lo celebramos con una noche tranquila en casa, sabiendo que habíamos hecho lo correcto. El reinado de Emma como la niña de oro se estaba desmoronando, y no pude evitar sentirme empoderada por lo lejos que había llegado. Actualización 3. La represalia de Emma comenzó casi de inmediato después de que Jason terminó su compromiso. Ella elaboró una historia elaborada afirmando que yo había fabricado las pruebas para arruinar su vida por celos. Les dijo a todos los que quisieran escuchar que yo había estado resentida por ser la favorita y que había orquestado todo para destruir su felicidad. No era sorprendente, pero era frustrante verla duplicar su versión en lugar de asumir la responsabilidad. Algunos miembros de la familia extendida inicialmente creyeron su versión de los hechos, especialmente aquellos que siempre habían estado cerca de mis padres. Me llamaron para preguntar por qué estaba tan empeñada en causar drama. Sin embargo, otros se acercaron para ofrecerme su apoyo, diciendo que siempre habían sospechado que Emma no era tan perfecta como pretendía ser. La división se volvió más evidente cuando Jason hizo una declaración pública. Publicó en las redes sociales agradeciéndome por sacar la verdad a la luz. Escribió sobre lo tóxica que había sido la relación y confirmó que las capturas de pantalla eran reales. Esto fue un gran golpe para la narrativa de Emma. Las personas que estaban indecisas comenzaron a alejarse de ella, y los amigos mutuos dejaron de seguirla en línea. Emma, imperturbable, intensificó sus esfuerzos. Publicó actualizaciones vagas y dramáticas sobre traición y cómo su familia la había apuñalado por la espalda. Las publicaciones estaban acompañadas de selfies cuidadosamente seleccionadas para generar simpatía. Si bien algunas personas dejaron comentarios de apoyo, la mayoría la confrontó. Una persona incluso comentó: "Tal vez deberías disculparte en lugar de hacerte la víctima". Ese comentario permaneció unos minutos antes de que Emma lo eliminara. Mientras tanto, en su lugar de trabajo no fueron tan indulgentes. Comenzaron a circular rumores sobre su aventura con su compañero de trabajo, alimentados por las capturas de pantalla que Jason había compartido con un amigo cercano. El chisme se extendió como pólvora, y la reputación de Emma en el trabajo sufrió un gran golpe. Escuché a través de un contacto mutuo que la habían retirado de un proyecto importante, y había rumores sobre cómo era una distracción en la oficina. Mis padres, por supuesto, salieron en defensa de Emma. Me llamaron varias veces, acusándome de destrozar a la familia. Alegaron que estaba siendo cruel y vengativa, insistiendo en que Emma ya había sufrido lo suficiente. Cuando intentar manipularme con culpa no funcionó, pasaron a las amenazas. Mi papá insinuó que me cortarían el apoyo financiero, diciendo que me arrepentiría de alejar a mi familia. Eso fracasó espectacularmente cuando les recordé que era financieramente independiente y no necesitaba su apoyo. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. A medida que el aislamiento de Emma crecía, se volvió más desesperada. Jason la había bloqueado, los amigos mutuos se estaban distanciando y hasta sus compañeros de trabajo la mantenían a distancia. No pasó mucho tiempo antes de que se presentara en mi apartamento. Golpeó la puerta hasta que la abrí y luego entró furiosa, gritando acusaciones. Exigió una disculpa, afirmando que había arruinado su vida por un resentimiento insignificante. Liam, que estaba en la cocina, intervino de inmediato. Con calma pero con firmeza, le dijo a Emma que se fuera. Cuando ella se negó, la escoltó físicamente hacia afuera, cerrando la puerta con llave detrás de ella. El sonido de sus gritos en el pasillo se quedó un rato antes de que finalmente se marchara. Después de esa confrontación, comencé a reflexionar sobre qué tan profunda era la disfunción en mi familia. El comportamiento de Emma no era nuevo, era solo el último ejemplo de un patrón que había existido durante años. Mis padres siempre habían priorizado a Emma sin importar lo que hiciera, y me di cuenta de cuánto había interiorizado su favoritismo a lo largo de los años. Fue un trago amargo, pero también reforzó mi decisión de mantener mi posición. Mis padres no estaban listos para dejarlo pasar. Emitieron un ultimátum: reconciliarme con Emma o arriesgarme a ser excluida de futuros eventos familiares. Me negué. Les dije que las acciones de Emma eran imperdonables y que no iba a disculparme por exponer la verdad. Si ellos elegían excluirme, esa era su decisión, pero no me dejaría manipular para fingir que todo estaba bien. Liam, como siempre, fue mi roca durante todo esto.
Me recordó que no necesitaba la aprobación de ellos para ser feliz. Para levantarme el ánimo, comenzó a planear un gesto simbólico para reemplazar el anillo de compromiso que Emma había arrojado al océano. No me contó los detalles, pero prometió que sería especial. Su apoyo marcó toda la diferencia, y por primera vez en años, sentí que me estaba liberando de las dinámicas tóxicas de mi familia. Para mi sorpresa, un aliado inesperado se acercó, mi tía, la hermana de mi papá. Siempre había estado distante de la familia y nunca supe por qué. Me contó que había experimentado un favoritismo similar mientras crecía y se había distanciado para proteger su salud mental. Su validación fue un punto de inflexión para mí. Me recordó que no estaba sola y que defenderme era lo correcto. Mientras tanto, Emma seguía hundiéndose. Sus intentos de recuperar el control de la narrativa estaban fallando, y las consecuencias de sus acciones estaban alcanzándola. Por primera vez, estaba siendo responsabilizada, y estaba claro que no sabía cómo manejarlo. Por caótico que todo hubiera sido, no pude evitar sentir un alivio. No solo estaba enfrentándome a Emma, también estaba defendiéndome a mí misma, y era algo que había tardado mucho en hacer. Actualización 4. Una semana después del enfrentamiento con Emma, recibí un mensaje largo de su parte. Comenzaba con una disculpa, o al menos lo que se suponía que parecía una. Reconocía que podría haber cometido un error, pero rápidamente cambió el enfoque, culpando sus acciones al estrés del trabajo, la planificación de la boda y la constante presión de cumplir con las expectativas familiares. Terminó el mensaje diciendo que esperaba que pudiera encontrar en mi corazón perdonarla para que pudiéramos avanzar como hermanas. El mensaje estaba plagado de justificaciones y autocompasión. No había una sola frase en la que asumiera plena responsabilidad por lo que había hecho. Se lo mostré a Liam, quien lo leyó en silencio antes de negar con la cabeza. Mis amigos cercanos tuvieron reacciones similares, señalando que el mensaje parecía más un intento de control de daños que un esfuerzo genuino por enmendar las cosas. Estaba claro que Emma estaba tratando de arreglar las cosas por su propio beneficio, no porque realmente lamentara sus acciones. Como era de esperarse, mis padres se involucraron. Me llamaron, instándome a aceptar la disculpa de Emma. Lo plantearon como un paso necesario para sanar a la familia y restaurar la paz. Les recordé que Emma ni siquiera se había disculpado con Liam, quien había sido tan afectado por sus acciones como yo. Mi mamá lo desestimó, diciendo que Liam lo entendería porque la familia viene primero. Decidí responderle a Emma, estableciendo límites claros. Le dije que solo consideraría la reconciliación si asumía plena responsabilidad por sus acciones y se disculpaba en persona tanto conmigo como con Liam. No estaba interesada en una disculpa superficial, quería que realmente asumiera lo que había hecho. La reacción de Emma fue predecible. Me llamó irrazonable y me acusó de tratar de humillarla. Afirmó que estaba guardando rencor y haciéndola pasar por obstáculos innecesarios. Cuando me negué a ceder, mis padres intensificaron su postura. Me acusaron de destruir la dinámica familiar y me responsabilizaron del malestar continuo de Emma, afirmando que yo era la razón por la que estaba teniendo dificultades para recuperar su vida. Mientras mis padres estaban ocupados defendiendo a Emma, Jason volvió a ponerse en contacto conmigo. Quería agradecerme por exponer la verdad y compartió que estaba mucho mejor ahora. Había comenzado a salir con alguien nuevo, alguien que describió como amable y genuina, y finalmente sentía esperanza sobre el futuro. Escuchar eso me dio una sensación de cierre respecto al caos que Emma había causado en su vida. La percepción pública sobre Emma continuó cambiando a medida que sus intentos de hacerse la víctima fracasaban. Sus publicaciones en redes sociales se volvieron cada vez más amargas y erráticas, con indirectas vagas sobre traición, familia y amigos falsos. Los amigos mutuos que inicialmente se habían mantenido neutrales comenzaron a distanciarse de ella, y algunos incluso me contactaron en privado para mostrarme su apoyo. Fue en este momento que comencé terapia. Años de favoritismo familiar y el comportamiento manipulador de Emma habían afectado mi autoestima, y quería abordarlo. La terapia fue reveladora. Me ayudó a comprender que tan profundamente estaban arraigadas las dinámicas familiares y me dio las herramientas para establecer límites más saludables en el futuro. Una noche, Liam me sorprendió con una cena privada en casa. Sacó una pequeña caja y me la entregó con una sonrisa. Dentro había un nuevo anillo de compromiso, simple pero impresionante. Me dijo que no se trataba de reemplazar el que perdimos, sino de marcar un nuevo comienzo para nosotros. Fue un gesto pequeño pero significativo, y me recordó lo afortunada que era de tener a alguien como él a mi lado. Mientras tanto, la vida de Emma seguía desmoronándose. Su aventura con su compañero de trabajo, que inicialmente había causado rumores en su lugar de trabajo, se convirtió en un escándalo de gran magnitud.
Escuché a través de un contacto mutuo que el compañero estaba casado, y cuando su esposa se enteró, denunció a ambos al Departamento de Recursos Humanos de la empresa. Emma enfrentó acciones disciplinarias, y su reputación en el trabajo sufrió un golpe severo. Incluso los miembros de la familia extendida comenzaron a intervenir. Mi tía, que había sido discretamente solidaria conmigo, confrontó a mis padres sobre su comportamiento permisivo. Les dijo que necesitaban dejar de buscar excusas para Emma y comenzar a responsabilizarla. Otros familiares respaldaron sus comentarios, instando a mis padres a reconocer cómo su favoritismo había contribuido a la situación. A pesar de la creciente presión, mis padres permanecieron a la defensiva. Comenzaron a cuestionar su enfoque, pero no estaban dispuestos a admitir completamente su papel en el comportamiento tóxico de Emma. Era frustrante, pero ya no era mi batalla. Emma, por su parte, continuó saboteándose a sí misma. Rompió relaciones con miembros de la familia extendida que trataron de ayudarla, atacándolos cuando no tomaban su lado. Su aislamiento se profundizó, y quedó claro que estaba luchando por navegar en un mundo donde sus acciones tenían consecuencias reales. A través de todo esto, encontré claridad. Me di cuenta de que no necesitaba la aprobación de mi familia para ser feliz. Mi relación con Liam y el apoyo de mis amigos y mi familia elegida eran suficientes. Me enfoqué en construir una vida que priorizara mi bienestar y dejé atrás las dinámicas tóxicas del pasado. La disculpa de Emma, o la falta de ella, había sido un punto de inflexión. No porque arreglara algo, sino porque me mostró lo lejos que había llegado. Por primera vez en años, me sentí libre. Actualización 5. Después de que la vida de Emma comenzara a desmoronarse, decidí dar un paso atrás del caos. Mis padres seguían presionando para una reconciliación, pero me di cuenta de que mantener un contacto constante con ellos solo me arrastraba de nuevo a su dinámica tóxica. Les dije que necesitaba espacio y comencé a limitar nuestras interacciones a llamadas telefónicas ocasionales o eventos familiares. No fue fácil, pero era necesario para mi tranquilidad. Emma, mientras tanto, tocó lo que solo podría describirse como fondo. Su compañero de trabajo, con quien había tenido la aventura, terminó su relación después de que su propia vida se derrumbara debido al escándalo en el lugar de trabajo. Emma perdió su trabajo poco después, sin ingresos estables, tuvo que mudarse de regreso con mis padres. En lugar de asumir la responsabilidad, culpó a todos los demás, Jason, su compañero de trabajo, su jefe y, por supuesto, a mí. Según Emma, yo era la raíz de todos sus problemas. No mucho después de que Emma se mudara de vuelta a casa, mis padres se acercaron nuevamente, esta vez con un tono más apaciguador. Dijeron que querían arreglar las cosas y admitieron que podrían haber cometido errores en cómo habían manejado la situación. La disculpa se sintió a medias, más como un intento de restaurar la armonía familiar que un verdadero arrepentimiento por su comportamiento. Les agradecí por contactarme, pero mantuve la guardia en alto. Años de favoritismo y permisividad no podían deshacerse con una sola conversación. La terapia continuó siendo un cambio de juego. Una sesión en particular destacó. Mi terapeuta me ayudó a desentrañar la culpa que había cargado durante años por no ser la hija perfecta. Me di cuenta de que las expectativas de mis padres y Emma nunca fueron mi responsabilidad. Dejar ir esa culpa fue liberador, y finalmente sentí que podía seguir adelante sin el peso de su aprobación sobre mí. Emma, todavía aferrándose a cualquier esperanza, hizo un último intento de reconectarse con Jason. Me enteré a través de un amigo mutuo que apareció en su lugar de trabajo tratando de hablar con él. Jason, que ya había pasado página firmemente, se negó a involucrarse. Más tarde me envió un mensaje para informarme lo que había sucedido y agradecerme nuevamente por exponer la verdad. Dijo que eso le había salvado de una vida de miseria. Poco después, bloqueó a Emma en todas las plataformas, cerrando ese capítulo para siempre. Con el drama desvaneciéndose lentamente en el trasfondo, Liam y yo nos enfocamos en planear nuestra boda. Decidimos hacer una ceremonia pequeña e íntima con solo nuestros amigos más cercanos y familiares que nos apoyaban. Mis padres no estaban invitados, y aunque no fue una decisión fácil, fue la correcta. Quería que el día de nuestra boda fuera una celebración de amor y positividad, libre de la tensión y toxicidad que habían ensombrecido tantos de los momentos importantes de mi vida. A medida que se acercaba la fecha de la boda, el apoyo de amigos y familiares extendidos fue abrumador. Mi tía, la que siempre había estado apoyándome en silencio, dio un paso adelante de una manera grande, ayudando con la planificación y asegurándose de que me sintiera querida. Fue un contraste marcado con el silencio al que había estado acostumbrada mientras crecía, cuando Emma eclipsaba todo. Por primera vez, me sentí verdaderamente validada por las personas que me rodeaban. Emma, predeciblemente,
no tomó bien la exclusión. Se enteró de una reunión familiar previa a la boda y apareció sin invitación. Entró exigiendo hablar conmigo, pero los familiares presentes no lo toleraron. Uno por uno, la confrontaron por su comportamiento, enumerando todas las formas en que había lastimado no solo a mí, sino también a otros en la familia a lo largo de los años. Emma salió furiosa, pero el mensaje fue claro: sus tácticas habituales ya no estaban funcionando. Mis padres, visiblemente afectados por la confrontación, me dijeron más tarde que lamentaban cómo habían manejado las cosas. Admitieron que deberían haber responsabilizado a Emma antes, pero aún se quedaron cortos de reconocer plenamente la magnitud de su permisividad. Fue un pequeño paso adelante, pero sabía que no debía esperar una transformación completa. El día de la boda fue todo lo que podría haber esperado. Rodeados de personas que realmente se preocupaban por nosotros, Liam y yo intercambiamos votos en una ceremonia hermosa y libre de estrés. La ausencia de mis padres y Emma no fue una sombra sobre el día, sino un alivio. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba comenzando un nuevo capítulo en mis propios términos. En cuanto a Emma, su declive continuó. Alejó a las pocas personas que todavía estaban de su lado, reaccionando mal cada vez que las cosas no salían como quería. Los familiares extendidos comenzaron a distanciarse, cansados de su drama constante, e incluso mis padres parecían estar llegando a su límite. Emma quemó puente tras puente, dejándose cada vez más aislada. Después de la boda, decidí compartir mi historia en Reddit, en parte como una forma de procesar todo y en parte para ofrecer apoyo a otros que lidiaban con dinámicas familiares similares. La respuesta fue abrumadora. Miles de personas compartieron sus propias experiencias, validando por lo que había pasado y animándome por defenderme. Entre los comentarios había uno de Jason, quien felicitó a Liam y a mí y me agradeció nuevamente por ayudarlo a evitar un matrimonio tóxico. Leer los comentarios y ver cuántas personas se identificaban con mi historia me dio una sensación de cierre. Durante tanto tiempo me había sentido sola enfrentando la disfunción de mi familia, pero ahora me di cuenta de que no lo estaba. No solo había sido una víctima de su comportamiento, también era alguien que había tomado el control de su vida y establecido límites para proteger su felicidad. Mirando hacia el futuro, Liam y yo estamos enfocados en construir una vida llena de amor, respeto mutuo y el tipo de positividad que una vez pensé que estaba fuera de mi alcance. La familia no tiene que ser la que naciste, es la gente que te apoya, te celebra y está a tu lado. Y, por primera vez en años, siento que estoy exactamente donde debo estar.